Se define estadística como la ciencia que se ocupa de la recopilación, clasificación, representación e interpretación de datos y que tiene por objeto agrupar metódicamente a grandes conjuntos numéricos. En la actualidad, se ha convertido en un método científico de análisis aplicado a todas las ciencias sociales y naturales. La estadística contempla tres fases. La primera, la recolección de datos; la segunda, la ordenación de los mismos; y la tercera, las conclusiones del análisis. Esto se divide en dos grandes áreas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La primera contempla la recopilación, presentación y descripción de datos, y la segunda se refiere a las técnicas de interpretación de los valores resultantes y a su utilización posterior para la toma de decisiones. Algunos ejemplos de estadística son: las elecciones para diputados nacionales en México indican un 28.87% de los votos para el Partido Revolucionario Institucional, un 20.86% para el Partido Acción Nacional, un 10.74% para el Partido de la Revolución Democrática y un 7.16% para el Partido Verde Ecologista. Otro ejemplo puede ser: el porcentaje de población por encima de los 60 años en Canadá pasó del 17.3% en 2002 al 21.3% en 2013, con un crecimiento promedio. Población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que estamos interesados en obtener o saber conclusiones. También se podría decir que es un conjunto a analizar. En población podríamos poner de ejemplo el número de mexicanos que habitaron en su país en 2010. Población se divide en dos: población finita y población infinita. La población finita es cuando el número de elementos que lo componen es limitado, por ejemplo, alumnos de un salón. Y población infinita es cuando no tiene límite, ya que los números son demasiado grandes. Muestra. Es un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. Es un subconjunto de la población. El muestreo puede realizarse con reemplazo o sin seleccionarse. Si hay reemplazo o elemento seleccionado, se analiza y se regresa a la población, por lo que puede seleccionarse nuevamente, simulando así una población infinita. En el muestreo sin reemplazo, el elemento seleccionado no se regresa a la población de donde se tomó. Esta diferencia puede ser muy importante al analizar la distribución de probabilidad de la muestra. Ejemplo de ello sería: de la población de las 100,000 números naturales, los números que han salido en la lotería durante un año. En la población de libros de la Biblioteca Nacional, los libros impresos en Madrid. La definición de muestra nos indica que es una parte de la población, o sea, un número de... Son medidas, valores o características susceptibles de ser observados y contados. Se le llama datos a las agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas. Cuando los datos no son magnitudes medibles numéricamente, sino cualidades o atributos, se dice que trata de datos cualitativos, y en caso contrario, se habla de datos cuantitativos. Un dato cualitativo o atributo es el resultado de un proceso que categoriza o describe un elemento de una población. Ejemplo: el tipo de cabello, lacio, rizado o ondulado; el color de un automóvil; el funcionamiento de un vehículo, bueno, regular o malo, etc. Un dato cuantitativo o numérico es el resultado de un proceso que cuantifica, o sea que cuenta o mide, y se subdividen en discretos y continuos. Los discretos se producen siempre por un conteo o números enteros, por ejemplo, el número de autos, de insectos, etc. Y los continuos son los que resultan de medir. Variable, una característica que asume valores. Variable cuantitativa. Será una variable cuando pueda asumir sus resultados en medidas numéricas. Variable cuantitativa discreta, aquello que puede asumir solo ciertos valores números enteros. Variable cuantitativa continua, aquella que teóricamente puede tomar cualquier valor en una escala de medidas, ya sea entero o fraccionario. Variables cuantitativas nominales. Cuando no es posible hacer medidas numéricas, son
hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto. Una hipótesis es una proposición que establece relaciones entre los hechos. Para otros, es una posible solución al problema. Es una predicción de la relación que existe entre uno o más factores. Y el problema es el objeto de estudio, la cual debe someterse a pruebas de comprobación.